¿Has escuchado la frase "yo no soy bueno para las matemáticas"? ¿Te has topado con gente que es muy buena para tocar un instrumento musical, pero que odia hablar en público? Te alegrará saber que hay una teoría que explica por qué compartimos ciertas habilidades con algunas personas, pero sentimos que no somos competentes en otras. La teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que todos los seres humanos poseemos distintos tipos de inteligencias, y que podemos ir desarrollándolas y combinándolas de distintas maneras a través del tiempo. Pero, ¿qué son las inteligencias múltiples? En 1979, el psicólogo estadounidense Howard Gardner, junto con otros colegas, comenzaron a trabajar en la formulación de lo que se denominó Proyecto Cero. Este proyecto, desarrollado en la Universidad de Harvard, se centra en el diseño de investigaciones sobre la naturaleza de la inteligencia. Su objetivo es entender y mejorar la educación, la enseñanza, el pensamiento y la creatividad en una variedad de contextos. Gardner no concibe la inteligencia de modo unitario, sino más bien como la existencia de múltiples inteligencias, cada una diferente a las demás. Así, en 1993 publicó su gran obra Inteligencias múltiples, la teoría en la práctica. En su teoría, Gardner explica que no existe una única y uniforme forma de aprender, sino que todos poseemos lo que él denomina como inteligencias, es decir, capacidades o habilidades en las que nos destacamos más que otros, y que podemos combinar o usar de diferentes maneras. Esto no significa que no podamos desarrollar inteligencias con las que no contamos de manera innata. En esta teoría, el papel que desempeña el entorno cultural se considera fundamental para el desarrollo intelectual del individuo, es decir, una inteligencia puede llegar a ser desarrollada por una persona, aunque de manera genética no esté predispuesto a tenerla. Por ello, para Gardner, las escuelas funcionan como espacios que ayudan a detonar las potencialidades de cada individuo para desarrollar distintos tipos de inteligencias. La teoría de las inteligencias múltiples comprende las inteligencias lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, cinético-corporal, musical, interpersonal y naturalista. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia se relaciona con el pensamiento abstracto y científico y engloba tanto la habilidad matemática como la capacidad lógica. A lo largo de la historia, muchos personajes importantes han demostrado poseer esta inteligencia. Personas como Galileo Galilei, Isaac Newton, Alan Turing y el muy conocido científico Albert Einstein. Sin embargo, otros personajes importantes menos conocidos han demostrado también tener esta capacidad innata para el manejo de los números. En los años 40, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson fueron un grupo de mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA y cuyas aportaciones matemáticas fueron decisivas para la llegada del hombre a la Luna. Su habilidad para los números fue tal que realizaban la mayoría de los problemas y operaciones a mano, ganándose así el apodo de computadoras humanas. La inteligencia lingüística verbal se relaciona con la capacidad de las personas para manejar el lenguaje usando las palabras de manera efectiva de forma oral o escrita. Esto incluye la habilidad del uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Muchos escritores famosos han demostrado poseer esta inteligencia. Algunos ejemplos son Miguel de Cervantes, Pablo Neruda, Sor Juana Inés de la Cruz y, por supuesto, William Shakespeare. Quizás uno de los personajes contemporáneos más conocidos por su habilidad de análisis del lenguaje es Noam Chomsky. Chomsky es un escritor, lingüista y activista estadounidense reconocido por sus contribuciones al área de la lingüística y a su metodología de estudio del lenguaje y mente. Además de esto, es conocido por su activismo y expresión de ideas, siendo estas competencias características propias de este tipo de inteligencia. La inteligencia visual espacial nos permite pensar y procesar en 3 dimensiones. Involucra procesos cognitivos como la creatividad, la memoria visual y el razonamiento espacial, así como la capacidad de abstracción y la orientación espacial. Está relacionada con la ciencia y el arte. Los ingenieros, marineros, cirujanos, escultores, arquitectos y decoradores han demostrado poseer este tipo de inteligencia. Uno de los personajes representativos de la inteligencia visual espacial es Antonio Gaudí. Fue un arquitecto español y máximo exponente del modernismo catalán. Destacó por su sentido de geometría y volumen, así como la capacidad de la proyección mental de sus obras, imaginándolas antes de realizarlas.
Se dice que no usaba planos, sino maquetas tridimensionales para plasmar sus ideas. Otros personajes importantes son Frida Kahlo, Pablo Picasso y Cristóbal Colón. Por otro lado, la inteligencia cinético-corporal está relacionada al conjunto de habilidades cognitivas que permiten la conexión y coordinación de la mente con el cuerpo. Se relaciona con el control y precisión corporal mediante la fuerza, coordinación, equilibrio, velocidad y flexibilidad, así como la percepción de medidas y volúmenes. Algunas actividades relacionadas a esto son el deporte, la artesanía, la danza, la cirugía, la mecánica, la actuación y la jardinería. Un ejemplo de esta inteligencia es Nadia Comaneci, es gimnasta rumana, que logró 9 medallas olímpicas, 4 en campeonato mundial y 12 en competición europea. Fue la primera gimnasta rítmica en lograr una clasificación perfecta a la edad de 14 años. La inteligencia musical es la destreza vinculada con la captación, asimilación, discriminación, transformación y expresión de la música. Incluye la sensibilidad tanto por el ritmo como por el tono y timbre. Guarda relación con cualquier forma de expresión rítmica y habilidades relacionadas a cantar, escuchar música, tocar instrumentos, analizar los sonidos y crear música. La mayoría de las personas que tienen este tipo de inteligencia guardan una predilección por expresar y captar emociones y sentimientos a través de la música. Quizás el representante más evidente de esta inteligencia es Beethoven. Fue un compositor, director de orquesta y pianista, considerado como el más grande compositor e influyente de la música. A pesar de quedar sordo a los 30 años, siguió componiendo al máximo nivel. Otro personaje es Nina Simone. Destacó por ser cantante, compositora y pianista de música afroamericana como el blues y jazz. Aprendió a tocar el piano a los 3 años y destacó por su talento hasta convertirse en una gran pianista y cantante. El tipo de inteligencia interpersonal se mide por medio de la capacidad de descubrir, entender e interpretar los pensamientos de los demás antes de ser expresados. En otras palabras, se define como la habilidad de leer las intenciones y deseos de otras personas y de esta forma generar interacciones sociales eficaces. Se relaciona con la empatía y la comprensión de las situaciones de los demás, la resolución de conflictos y de las habilidades comunicativas. Se asocia generalmente con profesiones como la psicología, el liderazgo político y social, enseñanza y marketing. Entre los personajes más conocidos que han manifestado dominar esta inteligencia encontramos a Martin Luther King, gran activista por los derechos civiles de los afroestadounidenses del siglo XX. Tuvo un rol preponderante en la lucha por sus derechos y generó grandes cambios sociales. Estas destrezas lo definieron como un gran líder. La inteligencia intrapersonal se refiere a la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y la capacidad de interpretar y orientar nuestra propia conducta. Implica la conciencia y conocimiento de las propias intenciones, motivaciones, deseos, estados de ánimo, emociones y capacidades. Esto nos permite analizar los pensamientos y sentimientos que repercutirán positivamente en nuestro bienestar emocional. Se pueden relacionar algunas profesiones con esta inteligencia, como lo son la filosofía, sociología, psicología, psiquiatría, escritura y anatomía. Un personaje destacable es Carlos Jung, quien fue un psicólogo y psiquiatra suizo del siglo XIX y realizó investigaciones y teorías a profundidad sobre el autoconocimiento y el análisis de su propia persona. Fue también fundador de la Escuela de Psicología Analítica e hizo grandes aportaciones a la psicología que aún continúan vigentes. La inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia habla de las relaciones entre diferentes personas o especies y la forma en la que podemos percibir e interpretar qué tipo de relación existe en cuanto a diferencias y similitudes, definida también como la capacidad para percibir el ambiente y realizar clasificaciones, distinciones y manipulaciones de los diferentes elementos que lo componen, como objetos, plantas o animales. Es considerada la más influyente en la evolución del ser humano, puesto que ha determinado su supervivencia y la capacidad de adaptación al entorno para su influencia en el hábitat. Alexander von Humboldt es un representante de esta inteligencia. Fue un naturalista y explorador del siglo XIX. Es considerado el padre de la geografía moderna y realizó viajes por toda América. Trabajó durante 70 años por la ciencia y fue pionero en considerar las consecuencias del cambio climático como impacto negativo para la naturaleza. Ahora que conoces sobre las inteligencias múltiples, podrás